Bueno, que tiene la función principal de que la lengua no se caiga. ¿Qué van a responder ustedes? El músculo generoso. ¿Me dejo entender? Luego vamos a tener el músculo faringogloso. Se llega a decir que este músculo se origina en la faringe. El mismo músculo, el nombre, me dice dónde se está originando y dónde termina. Faringo de faringe y gloso de lengua, ¿no? ¿Pero en qué parte de la faringe? En el músculo constrictor superior. ¿Recuerdan que le hablé del grafo faringeo? Que se insertaba a nivel del tubérculo faríngeo de los occipital, que se encuentra ubicado en la porción exocranial, bueno, en la cara exocranial de la porción basilar. ¿Cómo está formado el grafo faríngeo? Por la serie de inserción del músculo constrictor superior, medio e inferior de la faringe. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Dónde se va a estar insertando el músculo faringogloso? En los bordes de la lengua y en la cara profunda del músculo glottoso. ¿Bien? ¿Cuál es su función? Retraer la lengua hacia atrás y hacia arriba. En términos anatómicos, retrae la lengua posterior y superiormente. Posterior es lo mismo que atrás y superior es lo mismo que arriba. ¿Bien? Tenemos que acostumbrarnos a los términos anatómicos. ¿Bien? Acá está el músculo palatogloso. ¿Qué hacía el músculo palatogloso con el palatofaríngeo? Delimitaba la fosa amigdalina, ¿no? Y le dije que el palatogloso también se conoce como gloso estafilino. El palatogloso se va a estar originando del velo del paladar. ¿Bien? Y se va a insertar en la parte posterior de la lengua. O para ser exacto, en la parte posterior o faringe. Bien, ¿cuál va a ser su función? Elevar la lengua, y esta función es muy importante. Se llega a preguntar, ¿cuál es el músculo que me llega a estrechar el istmo de la fauce? ¿Qué van a responder ustedes? ¿El músculo palatogloso o glosostafilino? Palatogloso para Hubier y glosostafilino para Testil. Le dije en su momento que yo me voy a basar en Hubier, y cosas importantes de Testil se las voy a decir. A mí me interesa que ustedes aprendan de Hubier. De ahí salen. ¿Queda claro? Sí. Ahora, ¿cuál era la función del istmo de la fauce? ¿Recuerdan? Comunicar la cavidad bucal con la faringe. ¿Con qué parte de la faringe? Con la bucofaringe. ¿Queda claro? La faringe presenta tres porciones: nasofaringe o rinofaringe, bucofaringe y laringofaringe. ¿Bien? Vamos a tener el famoso músculo amidalogloso. Como le dije, su nombre me indica a mí dónde se está originando. El amidalogloso, ¿dónde se está originando? En la amígdala lingual. Tenemos amígdalas linguales, palatinas, faríngeas y entre otras. A las amígdalas también se las conoce como tónsilas. ¿Dónde se origina el músculo amidalogloso? En la tónsila lingual o amígdala lingual. Este es el músculo amidalogloso. ¿Dónde se va a insertar? En los bordes de la base de la lengua. ¿Cuál es su función? Elevar la lengua y la va a aplicar sobre el velo del paladar. ¿Bien? Tenemos el músculo longitudinal superior. Le dije que la lengua está constituida por 17 músculos, ¿cierto? De los cuales todos son pares a excepción de uno. Este músculo, el lingual superior o longitudinal superior, es el único músculo impar. También se llega a preguntar, de los siguientes músculos de la lengua, todos son pares, excepto, ¿qué van a marcar ustedes? Superior. O longitudinal superior. ¿Dónde se origina? A través de dos fascículos. Uno que van a ser a nivel del pliegue glossoepiglótico medio y otro del asta menor del hueso hyoides. ¿Dónde se va a insertar? A nivel de la punta de la lengua, o apes de la lengua, o vértice. Apes hace referencia a vértice. ¿Queda claro? La acción es deprimir y acortar la lengua, es decir, descenderla y acortarla. Si tenemos un músculo lingual superior, tenemos que tener uno inferior, ¿no? ¿Cómo se conocía el lingual? Como longitudinal. ¿Dónde se origina? A través de un fascículo que nace a nivel del asta menor del hueso hyoides. Inserción. Inserción y función, si se dan cuenta, es la misma. Al menos en la inserción, que se va a insertar en el vértice de la lengua y su acción o función va a ser reprimir y atraer la lengua. Retraer, perdón. ¿Ya?
A través de cortes topográficos, recuerdan los diferentes tipos de anatomía, ¿no? Funcional, topográfica y descriptiva. Vamos a poder decir que la lengua presenta dos porciones. Una porción externa o cortical, que va a estar formada por una serie de fibras longitudinales, que van a ser originadas o derivadas de diferentes músculos. Dos músculos longitudinales y un músculo de la apófisis estiloide. Perdón, sin músculo de la apófisis estiloide. Músculo longitudinal superior y longitudinal inferior. Músculo estilogloso y el músculo iogloso. Entonces, si yo le llego a preguntar, las fibras longitudinales de la porción externa cortical, ¿de qué músculo derivan? ¿Ustedes qué van a responder? Longitudinal superior y iogloso, estilogloso y longitudinal inferior. ¿Bien? Si ustedes me ponen igual, está bien, pero manejen la terminología de Bruguière, de preferencia. ¿Ya? Si tenemos una porción cortical, vamos a tener una porción medular, así como en los riñones. En la porción medular, lo que va a resaltar es el septo medio, que va a estar constituida, en este caso, por fibras transversales u horizontales y por fibras verticales. ¿Queda claro? Tenemos los diferentes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Las arterias van a proceder de la arteria lingual y sus ramas, de la arteria palatina ascendente y la faringe ascendente. La arteria lingual es una rama colateral de la carótida externa. La palatina ascendente es una rama colateral de la facial. Y la faringe ascendente es una rama colateral de la carótida externa. No es necesario que por el momento ustedes sepan de quién es la más quién. ¿Ya? La próxima clase, cuando avancemos biología, vamos a avanzar biología de la cabeza, ¿bien? Y irrigación e inervación. Todas las arterias del corazón, de la parte de la cabeza y del cuello. Bien, el drenaje venoso, recuerden, toda arteria tiene que estar acompañada de vena. Y mayormente son las venas satélites, que reciben el mismo nombre. Si tenemos arterias linguales, vamos a tener venas linguales profundas, venas satélites de la arteria lingual y la famosa vena ranina, que para Testit la arteria ranina es la rama terminal de la lingual. Y los linfáticos, ¿cuál es la función de los linfáticos? Es decir, ganglios y nódulos linfáticos. Inmunología, ¿cierto? Respuesta inmune. Y va a estar conformado, van a ser tributarios de la cadena de los ganglios de la vena yugular interna, submaxilar y submentoniana. Aquí están, no es submental, no existe eso. Submentonianas, ¿ya? A lo mejor fue el autocorrector. Los nervios suelen ser mixtos, ¿no? Los pares craneales son 12, ¿no? Son tanto motores y son tanto sensitivos. Los nervios motores le van a dar la motricidad a los músculos de la lengua. Va a estar dado por el nervio hipogloso, por el vago y por el nervio glosofaríngeo. Todos los músculos inervados, ¿por quién? Por el hipogloso, a excepción de cuáles: palatoloso por el vago y estilogloso por el glosofaríngeo. Y va a tener una inervación sensitiva que va a proceder de los nervios mandibular, que es la tercera rama del trigémino, del nervio facial, específicamente la cuerda del tímpano, que es una rama intrapetrosa, bien, del nervio glosofaríngeo y del nervio vago. Esta imagen, les adelanto, va a estar en su examen. El siguiente examen va a ser escrito, pero con una diferencia, que ya no va a ser sentado. Claramente no me voy a dar el lujo de ponerle 20 preguntas, ¿no? Porque me va a demorar en calificar y va a consumir mucho tiempo al momento de que ustedes respondan. El examen puede que sea 6 preguntas, es decir, 10 minutos, no necesitan más. ¿Bien? O 12 preguntas y que sea 15 minutos. ¿Qué prefieren? ¿12 o 6? Ya les regalo una pregunta. Va a entrar esta imagen. ¿Bien? La inervación sensitiva de la lengua se va a poder distinguir gracias a esta lingual, ya que me va a separar una porción anterior o bucal y una porción posterior o faríngea, ¿no? ¿Por qué faríngea? Ya que se va a comunicar con la faringe. ¿A través de qué? Del istmo de las fauces. ¿Me dejo entender? Bien. Acá tenemos el ganglio de Gasser.
o ganglio trigeminario. ¿Dónde se encontraba situado este ganglio? En la cara anterosuperior del peñasco o de la porción petrosa del temporal, dando su primer rama el nervio oftálmico, la segunda el nervio maxilar y el nervio mandibular. Del nervio mandibular se va a desprender una rama, el nervio lingual. ¿Bien? Va a descender y se va a unir con una rama del nervio facial. Este es el nervio facial, que va a dar ramas colaterales intrapetrosa, es decir, dentro del peñasco, y extrapetrosa fuera del peñasco. Específicamente la cuerda del tímpano, que es anastomosa o se une con el nervio lingual para dar la inervación sensitiva en la parte anterior o bucal. ¿Me dejo entender? A nivel de la vía lingual va a estar recibiendo inervación sensitiva de qué nervio? Del gloso faríngeo. Y en la parte posterior o faríngea va a estar en relación, bueno, va a estar siendo inervada sensitivamente por qué nervio? Por el nervio vago.